Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de traslación de los ejes coordenados pero en esta ocasión vamos a hablar de su ecuación. Entonces recordemos que la clase anterior nosotros estuvimos hablando principalmente del concepto de traslación de los ejes. Principalmente estábamos haciendo referencia a cuando movíamos un eje coordenado desde un punto a otro para así simplificar los cálculos de ciertas ecuaciones. Normalmente, por ejemplo, estuvimos hablando del centro del círculo, cómo al mover pues ese eje coordenado la ecuación se volvía más sencilla, y pues en esta ocasión vamos a mirar cómo matemáticamente vamos a poder comprender o vamos a llegar al punto de encontrar el valor de un punto sin necesidad, o bueno, con la gráfica, pero principalmente comprendiendo a cómo se llega. Entonces imaginemos que tenemos un eje coordenado X y Y. En este caso lo vamos a llamar X mayúscula y Y mayúscula para no confundirnos con las demás notaciones. Y evidentemente el origen lo vamos a denominar O, que es lo que siempre nosotros le colocamos, ¿no? Es O del origen, también considerado pues el punto 0.0, ¿no? Ahora, imaginemos que vamos a realizar o que vamos a tener en cuenta un punto P. Entonces imaginemos que acá tenemos un punto P que tiene evidentemente unas coordenadas X, Y. Si se dan cuenta, ese X, Y lo escribí en minúscula porque son coordenadas que están siendo parte de ese eje coordenado, ¿no? X, que sería este punto acá. Este sería el valor en X, que nosotros llamamos X minúscula, que es un número cualquiera, ¿no? De la parte de las X, y de la parte de las Y, lo vamos a acercar acá, vamos a llamar Y minúscula, ¿no? Entonces acá vemos X minúscula, Y minúscula. Muy bien. Ahora, suponiendo que vamos a simplificar ese punto o que necesitamos realizar un nuevo eje de coordenadas, entonces vamos a realizar, como dijimos, ese nuevo eje. Supongamos que lo tenemos en esta región. Este va a ser nuestro nuevo eje Y, y este va a ser nuestro nuevo eje X. Entonces, este que está acá lo vamos a llamar Y', y este que está acá lo vamos a denominar X', siendo evidentemente este el origen prima, ¿sí? No confundir estas líneas punteadas que hacen parte de los ejes con estas que pues hacen parte de la gráfica. Ahora, evidentemente al hacer este nuevo eje coordenado, nosotros ya sabemos, este punto ya no va a tener coordenadas X y Y, sino que va a tener coordenadas X', Y', que son este punto de acá va a ser el X' y este punto de acá va a ser el Y'. Es decir, ya no va a ser tenido en cuenta estos nuevos ejes coordenados, estos anteriores ejes coordenados, sino que vamos a tener en cuenta los nuevos ejes coordenados. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar a la ecuación? Pues primero que nada, nosotros suponemos que conocemos tanto X como Y, es decir, las coordenadas anteriores. O también podemos asumir que no conocemos las coordenadas anteriores, sino que conocemos las nuevas coordenadas. Entonces, supongamos que conocemos las nuevas coordenadas y vamos a mirar qué sucede. Vamos a pensar en X, en esta X. Es decir, en la coordenada inicial de este sistema. Entonces, si pensamos en esta X, vamos a escribirlo por acá. Va a ser igual a ¿qué? ¿A qué distancia? A la distancia entre el origen y este punto. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a llamarlo A. Y de este punto a este punto. Este punto donde está la X vamos a llamarlo D, pues porque es la distancia entre A y D, ¿no? Entonces la distancia entre O y A más la distancia de A y D es igual a X. O también podríamos decir la distancia entre O y D. Entonces, X es igual a la distancia entre O y D, ¿no? Esta X. Ahora, esto es igual, dijimos, a la distancia entre O y A
más, o sea, de acá a acá, más de acá a acá, ¿no? Más AD, la distancia que hay de A a D. Y esto también, ¿a qué se podría considerar igual? Bueno, y supongamos que este origen, que el origen, este punto, este nuevo origen, tiene unas coordenadas h, k. H siendo la coordenada que está acá, ¿cierto? H sería también la coordenada que encontramos en A, y K sería este punto. Este sería K. Vamos a colocarle el nombre también, vamos a ponerle B. Así ya tenemos todos los puntos listos, ¿no? Entonces, bueno, esto de OA sigue siendo, por ejemplo, lo mismo que de B a O', pero sigámoslo nombrando como de OA. Más, ahora, en vez de colocar de A a D, vamos a colocar de O' a este punto. Vamos a ponerle nombre también a este punto, digamos C. Es decir, de O' a C. ¿Sí? Ahora, si nos damos cuenta, de 0 a A o de O a A, es la misma distancia que nosotros dijimos que hay de B a O', que evidentemente es la coordenada H. De acá a acá es A, que nosotros dijimos también es H, ¿no? Esta coordenada acá, este punto de acá, es el punto H del eje coordenado. Entonces, este de O a A también lo podemos llamar como H. Más de O a C, de O' a C, que hay en esta distancia, es la distancia X', ¿sí? Entonces, de acá a acá, hay una distancia X'. Igual que de aquí a acá, de B a Y, hay una distancia Y', ¿sí? Que hoy evidentemente pues son estas coordenadas, X', Y'. Entonces, de O' a C, que es de acá a acá, es X'. Y entonces llegamos a la conclusión de que, vamos a escribir las conclusiones en este lado, X es igual a H más X', siendo H la coordenada, o sea, de donde la coordenada en la cual nosotros decidimos colocar el centro en X, y X' el nuevo valor de las coordenadas de P en X. Ahora vamos a realizar ese mismo procedimiento, pero para Y. Entonces, vamos a ver a qué es igual Y. Recordemos que Y pues es la coordenada que estaba en el eje anterior, ¿no? Es este Y. Entonces, nos damos cuenta que Y es igual a O más B más el punto donde estaba Y. A este punto vamos a colocarle el nombre también, digámosle F. Entonces, Y a qué va a ser igual. Va a ser igual a la distancia entre O y B más la distancia entre B y Y. O bueno, y F, ¿no? Es el punto que nosotros nombramos. Ahora, es lo mismo que nosotros si nosotros colocáramos de O a B, es decir, lo mismo, más, y en vez de colocar de B a F, pues colocamos de acá, de O' a este punto, que también le vamos a colocar nombre, digámosle E. Entonces va a ser de O a B, que es de acá a acá, más de O', ¿cierto? De aquí a acá. De O' hasta E. Ahora, de O hasta B, ¿qué punto es? Pues es el punto K, porque de O a B es, si nos damos cuenta, el valor de Y en donde encontramos O'. Entonces, de O a B es K. Más de O'E, que es de acá de O'E, nosotros dijimos que es el valor de Y'. Entonces es K más Y'. Entonces, nuevamente llegamos a la conclusión de que Y es igual a K más Y', siendo K la distancia que hay, o bueno, la coordenada en Y, donde encontramos el origen, del nuevo origen, y Y' es el valor de la nueva coordenada en P en Y también. Entonces, este es el valor. Así que nosotros decimos que X es esto y que Y es algo muy similar, ¿no? K más Y'. ¿Y de qué nos sirve esta conclusión? Nosotros a partir de allí podemos modificar las ecuaciones cualquiera que sea que tengamos. Entonces vamos a realizar un ejemplo para que veamos cómo funciona esto que acabamos de deducir a partir de la gráfica. Entonces, borramos acá.
Entonces, supongamos que tenemos la siguiente ecuación. Tenemos la ecuación x a la 3 menos 3x a la 2 menos y a la 2 más 3x más 4y menos 5 igual a 0. Y la ecuación lo que nos dice, o bueno, el ejercicio nos propone que coloquemos el centro en las coordenadas 1,2. Es decir, vamos a tener un eje coordenado inicial en el cual se cumple esta ecuación, pero lo que nos proponen es lo siguiente: cambiemos esta ecuación y coloquemos un nuevo eje coordenado en la coordenada 1, entonces esta sería 1, ¿no? Cuando es coma, ya estamos hablando de las y, 1, 2, es decir, 1 en x y subimos 1 y 2 en y este va a ser el nuevo centro. Entonces, este de acá va a ser el nuevo origen prima. Y de ahí en adelante, pues ya hallaremos la ecuación. En este caso no nos están preguntando un punto P cualquiera, sino que en sí mismo nos están preguntando cómo se modificaría la ecuación al llegar a este valor. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Simple. Utilizamos estas ecuaciones que tenemos acá. Entonces, x ya no va a ser h más x', sino va a ser x va a ser igual a h, ya lo conocemos, es 1 más x', y y será igual a 2 más y'. Estos valores los podemos reemplazar en esta ecuación. Entonces, x ya no va a ser x, sino va a ser 1 más x'. Entonces, esto podría ser lo mismo que 1 más x' todo al cubo menos 3 por, nuevamente x, es decir, 1 más x' al cuadrado menos y, en este caso ya no va a ser y, sino va a ser 2 más y', entonces abrimos paréntesis, 2 más y', todo esto al cuadrado, porque y está al cuadrado, más 3 por x, recordemos que x ya no es x, sino es 1 más x', más 4 por y, recordemos que ya no es y, sino es 2 más y', menos 5 igual a 0. Y ya tenemos toda la ecuación. Es verdad que se nos ha complejizado un poco más de lo que estaba inicialmente. Y a partir de una serie de deducciones algebraicas vamos a llegar a la ecuación final. Entonces, ¿qué es lo que primero tendríamos que hacer para resolver este problema? Lo primero sería, pues, evidentemente abrir estos paréntesis de cada una de estas regiones. Entonces, esto elevarlo al cubo para sacarlo, esto elevarlo al cuadrado y luego multiplicarlo por 3, este elevarlo al cuadrado, esto que está acá dentro multiplicarlo por 3 y esto que está acá multiplicarlo por 4. Cuando ya todo está abierto, realizamos las sumas y restas correspondientes, pero para adelantarles, finalmente lo que se va a obtener es lo siguiente: x' al cubo menos y' al cuadrado igual a 0. Después de hacer una serie de deducciones matemáticas y deducciones algebraicas que se supone ustedes ya conocen, entonces finalmente llegaremos a este resultado. Si nos damos cuenta, en comparación al inicial, pues es bastante más sencillo y la gráfica de todas maneras va a seguir siendo la misma, porque recordemos que nosotros no movemos la gráfica, estamos moviendo los ejes coordenados. Bueno, ya en clase se les dará un ejercicio en el cual tendrán que resolver algo muy similar de ese estilo. Se dará una ecuación, unas coordenadas, y ustedes deberán reemplazar con esta fórmula que vimos inicialmente para llegar a una ecuación más sencilla. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.